El golpe en la puerta oxidada. Afuera aullaba el viento, frío y cortante como un cristal roto. Mason estaba sentado solo en su polvoriento taller al borde del asentamiento en ruinas, arreglando un viejo generador. No esperaba visitas, no allí y no tan tarde. El lugar había estado abandonado durante años, salvo por carroñeros y fantasmas. Pero esa noche, un suave golpe resonó en el silencio. Fue extraño. Demasiado suave para los asaltantes, demasiado constante para el viento. Mason se quedó paralizado, escuchando, mientras las herramientas en su mano vibraban ligeramente. Se oyó otro golpe, esta vez con una voz suave. «Por favor, que alguien me ayude, por favor». Se puso de pie, agarró su llave inglesa y caminó hacia la puerta de metal oxidada. La abrió apenas una rendija, lo justo para poder ver afuera. Allí, temblando bajo la lluvia, estaba una pequeña niña extraterrestre, de no más de 5 años. Su piel era de un azul pálido, delgada, sus brazos se abrazaban fuertemente a sí mismos y sus ojos, grandes y brillantes, estaban llenos de miedo. Ella lo miró mientras el agua goteaba de su cabello empapado. «Por favor, arregla a mi mamá», susurró con la voz temblorosa a través de un traductor roto alrededor de su cuello. «Ella no deja de temblar». Mason parpadeó, confundido. Había visto muchas cosas después de la guerra entre la Tierra y las colonias exteriores, pero esto era nuevo. Miró detrás de la muchacha. No había nadie allí. Es solo la oscuridad interminable. «¿Dónde está tu mamá?», preguntó lentamente. La niña señaló hacia la oscuridad detrás de las ruinas. «Allí afuera, escondido», dijo. «Ella está muy herida». Mason salió, miró a su alrededor, pero no vio nada. La noche estaba tranquila. Demasiado silencioso. Se volvió hacia la muchacha. Sus pequeños pies descalzos sobre el frío hormigón. Suspiró y abrió más la puerta. «Entra antes de que te congeles», dijo, haciéndole un gesto para que entrara. Ella dudó un segundo, luego entró corriendo, agarrando una pequeña bolsa. Mason cerró la puerta y la bloqueó. Todavía sin estar segura de lo que estaba sucediendo, se quedó cerca del calentador, tratando de calentarse las manos. «Gracias», susurró. «Eres el primer humano que no me gritó». Mason frunció el ceño, caminó hacia la pequeña cocina y sirvió un poco de caldo caliente en una taza. Él se lo entregó y se sentó al otro lado de la habitación observándola atentamente. «¿Su nombre?», él preguntó. Ella miró hacia arriba, parpadeando. «Lena. ¿Y tu mamá? ¿Dónde está exactamente?». Ella se desplomó en la casa rota cerca del viejo tanque de agua. Lena dijo: «La cubrí con mi manta, pero todavía está temblando. Está enferma». Mason se frotó la cara, pensando que no era médico, pero tenía viejos escáneres médicos. Algunos suministros sobrantes y suficiente conocimiento para mantener a la gente con vida. «Voy a ver cómo está», dijo finalmente, cogiendo su abrigo y su linterna. «Quédate aquí». «Bueno». Pero Lena saltó y le agarró la manga. «No, yo también voy», ella lloró. «Ella tiene miedo cuando me voy». Él dudó y luego asintió. Juntos caminaron hacia la oscuridad mientras la lluvia seguía cayendo como agujas. Lena lo condujo a través de las ruinas, caminando con cuidado sobre vidrios rotos y vigas oxidadas. Finalmente, se detuvo junto a un edificio derrumbado. Bajo una lámina de metal, yacía una figura inmóvil. Acurrucada firmemente, su cuerpo se contraía cada pocos segundos. Mason se arrodilló a su lado y colocó sus dedos suavemente sobre su cuello. La piel ardía, pero ella temblaba como hielo. Su respiración era superficial y sus labios estaban agrietados. Ella murmuró algo en su idioma. Sonidos suaves y dolorosos que Mason no entendía. Lena cayó de rodillas y las lágrimas cayeron. «Mira, se está rompiendo otra vez», susurró. «Por favor, arréglala». Mason sacó su viejo escáner, el que no había usado desde la guerra. La pantalla parpadeó,
Intentó leer sus signos vitales y luego mostró mensajes de error. Biología desconocida, decía. Maldijo en voz baja. Ella no se está muriendo, dijo. Pero algo dentro de ella está luchando contra su cuerpo. Tengo que traerla. Levantó a la mujer alienígena en sus brazos, sorprendido por lo liviana que era. Su cuerpo estaba débil, casi hueco, como si algo le hubiera drenado la vida. Lena caminaba a su lado en silencio, abrazando fuerte su bolso. De regreso al taller, colocó a la mujer en su banco de trabajo, la cubrió con mantas, la conectó al equipo que tenía, fluidos básicos, reguladores de calor, un parche estabilizador, pero nada de eso parecía suficiente. Lena se sentó a su lado, sosteniendo la mano de su madre, susurrando suaves canciones en su idioma. Mason miró impotente. Por primera vez en años, se sintió inútil. Esta no era una máquina que pudiera arreglarse con cables y tornillos. Esto era algo más. Entonces Lena miró hacia arriba con ojos abiertos y aterrorizados. «Vendrán por ella», susurró. «Los que la hicieron así». Mason se inclinó más cerca, con el corazón palpitando con fuerza. «OMS. Los malos», dijo con voz temblorosa. «Vendrán pronto». Mason se puso de pie, caminó hacia la puerta y miró fijamente la oscuridad una vez más. Esta noche no había terminado. Estaba apenas empezando. La lluvia de Aster todavía golpeaba el techo como una lenta advertencia dentro del taller. La mujer alienígena yacía acurrucada en el viejo banco médico de Mason, envuelta en gruesas mantas. Su respiración era superficial y sus extremidades temblaban como cables delgados. Parecía demasiado frágil para sobrevivir la noche. Mason revisó los signos vitales nuevamente, pero el escáner todavía parpadeaba en rojo. Sistema inestable, decía infección desconocida. Él no sabía cuál era su especie y la medicina de la Tierra no estaba ayudando, pero sabía una cosa. Ella se estaba rompiendo desde dentro. Lena se sentó tranquilamente al lado de su madre, sosteniendo su mano con fuerza. Sus ojos no parpadearon. Su pequeño cuerpo rígido. Su temblor está empeorando, susurró. Un espectáculo. Es como si su cuerpo tuviera miedo. Mason se sentó frente a ella, pasándose una mano por su cabello desordenado. Había visto a soldados sufrir por el shock, por los implantes, por malas cirugías. Pero esta mujer era diferente. Ella no está solo enferma. Mason dijo suavemente. Ella ha sido herida. Lena levantó la vista y habló en voz baja. Le pusieron máquinas. ¿Qué? Mason se inclinó hacia adelante. Ella me lo dijo antes de que empeorara. Lena dijo que la hicieron parte de un experimento. Mason miró fijamente el delgado cuerpo de la mujer, sus ojos siguiendo las extrañas marcas cerca de su columna. Había pequeños bultos de metal debajo y su piel brillaba levemente bajo el escáner. Sacó una microherramienta y la pasó suavemente sobre uno. Se iluminó en azul y luego pulsó en rojo. No es natural, no es médico. Definitivamente artificial. Implantes, murmuró. La tecnología profunda y su reacción son malas. De repente, Lena abrazó a su madre con más fuerza. Ella está ardiendo de nuevo. Mason comprobó que su pulso estaba demasiado rápido, como si su corazón estuviera tratando de escaparse. Abrió la ventilación de arriba y trajo bolsas de enfriamiento, colocándolas alrededor de su cuerpo. Luego ajustó el parche medicinal para liberar los bloqueadores del dolor. Aún así, el cuerpo de la mujer luchaba contra las máquinas dentro de ella. Como dos mundos chocando en el mismo espacio. Necesito saber qué le hicieron, dijo Mason, frustrado. Si no lo entiendo no puedo detenerlo. Lena metió lentamente la mano en su pequeño bolso y sacó un cristal de datos roto. Ella me dio esto, susurró. Ella dijo, si pasa algo, dáselo a alguien que te ayude. Mason tomó el cristal y lo insertó en su lector. La pantalla parpadeó y luego cobró vida. Archivos cifrados, registros médicos extraterrestres y algo más.
Comenzó a reproducirse un video corto. Mostraba a la mujer sana y orgullosa, atada a una silla de metal, mientras las máquinas a su alrededor silbaban y hacían clic. Agujas largas insertándose en su espalda. Ella gritó una vez entonces. La pantalla se volvió negra. Mason se quedó mirando. Un frío que se extendía por su pecho. La torturaron. Dijo que estaban probando algo. De repente, las luces parpadearon y Mason se giró hacia la puerta principal. Un destello rojo parpadeó fuera de la ventana, a lo lejos, bajo la lluvia. Lena se quedó sin aliento. «Están aquí». Mason se movió rápidamente, apagó las luces y cerró todos los cerrojos. Agarró su vieja herramienta de plasma y la colocó al lado del banco. «Ve a la escotilla subterránea», le dijo a Lena. «Escóndete ahí y no salgas a menos que yo te lo diga. Pero, ¿y mamá? Yo la protegeré». Mason lo prometió. «Ahora vete». Lena corrió hacia atrás y desapareció por la escotilla, con el techo de la puerta detrás de ella. Mason se quedó cerca de la mujer, todavía temblando, susurrando en su idioma roto. Cogió su rifle, comprobó la carga y esperó. Pasaron los minutos. Entonces algo se movió fuera de las sombras. Alto y lento. A través de la pequeña ventana aparecieron dos figuras con armadura negra y viseras brillantes. Ejecutores extraterrestres. Escanearon el edificio, hablando en un idioma que Mason no reconoció, pero podía leer su lenguaje corporal. Buscando, cazando, listo para llevar a alguien. Uno de ellos se acercó. Mano brillando con energía. Mason no abrió la puerta, no habló. En lugar de eso, se quedó en silencio, esperando que hicieran algún movimiento. Entonces, a través de la ventana se escuchó una voz aguda a través de un traductor. «Sabemos que ella está dentro», dijo el ejecutor, «ella nos pertenece». La mandíbula de Mason se tensó. «Se está muriendo. Es una propiedad». Ellos respondieron, «Devuélvela ahora y podrás vivir». Mason se rió amargamente. «Experimentaste con ella, le rompiste la cabeza y ahora la quieres de vuelta». «No». El segundo ejecutor dio un paso adelante. «Volveremos con más». Mason los vio desaparecer nuevamente en la tormenta. Exhaló lentamente y luego se dejó caer al suelo junto al banco. El temblor de la mujer había disminuido y su cuerpo respondía a los ajustes del metal. Él le tocó la mano suavemente. «Estás a salvo por ahora», susurró. Pero en el fondo sabía que esto era solo el principio. La tormenta exterior no era nada comparada con la que se avecinaba para ellos. La tormenta había pasado, pero el aire aún estaba pesado. Mason estaba de pie junto a la ventana, con los ojos fijos en las sombras distantes. Sabía que volverían. Los dos ejecutores con armadura negra no eran solo soldados, eran rastreadores, y ahora habían marcado este lugar debajo del piso en la escotilla oculta. Lena se aferró a su pequeña manta, susurrando suavemente para sí misma. Ella dijo que vendrían otra vez. Repetía una y otra vez. Su madre yacía arriba, pálida, pero respirando con más regularidad. El temblor había disminuido, pero Mason sabía que el peligro no había terminado. Ni de cerca. Abrió la unidad de cristal de nuevo y buscó en los registros cifrados. Algunos archivos tenían códigos rotos, pero una carpeta le llamó la atención. Sujeto, Seur. Ese era el nombre de la mujer. El primer archivo era un informe médico. Texto de talión con algunas etiquetas traducidas. Sujeto resistente a armas biológicas. Implante que provocó deterioro neuronal. Prototipo fallido. Sujeto que escapó durante el transporte. Mason se recostó, aturdido. No solo habían experimentado con ella. La convirtieron en un banco de pruebas para sobrevivir a ataques químicos y biológicos. Su cuerpo luchaba contra sí mismo ahora. Por eso, miró fijamente el frágil cuerpo de Sire. No era de extrañar que temblara. Su cuerpo rechazaba los implantes. No era una amenaza. Era una víctima,
pero para quienes la crearon. Era propiedad desechable. El viejo escáner en la mesa de trabajo emitió un pitido. La temperatura de Cira volvía a subir. Ajustó el refrigerante y le dio unos golpecitos en la muñeca con un calmante. Se estremeció y susurró algo en su idioma. El dolor impregnaba cada sonido. Mason cogió el traductor. Lo acercó a su boca y su voz se oyó. Quebrada, pero con claridad. Lena, ¿está a salvo? Mason asintió. Está aquí, bajo el suelo. Está a salvo. Los ojos de Cira se abrieron levemente y las lágrimas rodaron por sus mejillas agrietadas. Quieren que lo haga, dijo. Siempre la quisieron. ¿Por qué? Preguntó Mason, pero ella volvió a quedar inconsciente. Su cuerpo estaba demasiado débil para hablar más. En ese momento, algo afuera vibró. El metal raspó contra la piedra. Mason agarró su rifle y se dirigió a la salida trasera. Miró por la pequeña rendija. Entre las tablas, nada. Luego se giró hacia la puerta principal, en silencio, pero entonces volvió el sonido. Encendió un visor térmico para registrar las señales de calor, esperando, observando. Intentaban flanquear la casa. Mason tocó un panel oculto y abrió la trampilla del suelo. Lena levantó la vista, parpadeando. ¿Están aquí? Sí, susurró Mason. Tenemos que sacar a tu madre ahora. Ella asintió rápidamente, saliendo a rastras de la trampilla. Juntos, subieron a Cira a un trineo improvisado que Mason había construido para mover equipo pesado. Conectó el trineo a un sistema de rieles oculto bajo el suelo. Con un zumbido silencioso, el trineo se deslizó hacia el túnel trasero, más profundo bajo tierra. Llegaron a una pequeña cámara oculta que Mason había cavado años atrás, un refugio antiaéreo con energía y almacenamiento. Ayudó a Lena a colocar a su madre en la camilla, ajustando de nuevo la unidad de refrigeración. Quédate con ella, dijo Mason. Pase lo que pase ahí arriba, no salgas. Los ojos de Lena. Lloró, pero asintió con valentía. Confío en ti, susurró. Mason regresó al taller, cerrando la escotilla tras él. Las luces parpadearon de nuevo y luego se apagaron. Los refuerzos de emergencia se activaron, proyectando un resplandor rojo sobre las paredes. Mason permaneció en silencio, escuchando, y luego se estrelló. La puerta principal se arrancó de sus bisagras. Los dos ejecutores irrumpieron. Armas desenfundadas. Mason levantó su rifle y disparó una ráfaga de choque. El traje del primer ejecutor chispeó, ralentizándolo. El segundo se agachó tras el banco de trabajo y disparó un pulso aturdidor. Mason rodó detrás del generador, devolviendo el fuego con un cortador de plasma. Cortó el metal, impactando en la pared a centímetros del casco del ejecutor. ¿Dónde está el sujeto?, gritó uno con la voz distorsionada. Nunca la encontrarás, gruñó Mason. Ya no es tuya. Un disco metálico voló a través de la granada aturdidora aérea. Mason se zambulló, pero explotó con una ráfaga de luz y sonido. Su visión se nubló. Los oídos zumbaban. Uno de los ejecutores lo agarró, levantándolo por el cuello. Estás interfiriendo con propiedad del gobierno, siseó. Es madre, jadeó Mason. Y se está muriendo. Eso es irrelevante, dijo el ejecutor con frialdad. Será devuelta y procesada. Entonces ocurrió algo inesperado. Una alarma aguda sonó dentro del traje del ejecutor. Se quedó paralizado, observando la habitación rápidamente. No está aquí, dijo, retrocediendo un paso. El otro bajó el arma, confundido. Estoy detectando una señal falsa. La movieron. Los dos miraron a Mason, pero él sonrió a pesar del dolor. Te lo dije, susurró. No es tuya. Los ejecutores intercambiaron señales y se dieron la vuelta para irse. Volveremos, dijo uno. Y la próxima vez. Sin advertencias. Desaparecieron de nuevo en la noche, con las botas golpeando el suelo húmedo.
Mason cayó de rodillas, respirando con dificultad. El taller estaba destrozado. Las paredes se agrietaron, el humo salía de los circuitos. Pero la mujer y su hijo estaban a salvo por ahora. El taller olía a circuitos quemados y humo viejo. Mason estaba sentado cerca del generador roto, con la espalda dolorida y las manos cubiertas de polvo. Apenas había sobrevivido. El ataque de los ejecutores y el lugar quedó destrozado. Pero abajo, en el refugio, la mujer y su hija estaban vivas. Eso era todo lo que importaba. Mientras el amanecer se asomaba entre las nubes, Mason volvió a centrarse en el problema. Sar, la alienígena, seguía temblando. Aunque el temblor había disminuido, estaba estable por ahora, pero no a salvo. Los implantes en su cuerpo seguían activos, aún luchando contra su sistema natural. No podía quitárselos. No sin matarla, pero tal vez, solo tal vez, podría comprenderlos. Caminó hacia el pequeño almacén en la esquina y abrió una caja envuelta en tela vieja. Dentro había un dispositivo que no había tocado en años, un lector neuronal. Solía trabajar para la División Tecnológica de la Tierra durante el conflicto exterior. Su trabajo consistía en interactuar con la tecnología enemiga, decodificarla y aprender de ella. Ese trabajo le había costado todo, pero ahora podría salvar una vida. Mason llevó el lector al refugio donde Lena estaba sentada junto a su madre. Ser dormía. Su respiración era superficial pero constante. Lena levantó la vista, preocupada. ¿Qué es eso? Lee recuerdos, dijo Mason. No como los sueños, sino los reales, almacenados por máquinas. ¿Te refieres a sus implantes? Sí, asintió. Puede que hayan grabado lo que le pasó. Lena tocó la mano de su madre. Con cuidado, no le va a gustar, susurró. Siempre lloraba cuando lo hacían. Mason puso una mano suave sobre el hombro de la niña. Esta vez, tendré cuidado, dijo. No le haremos daño. Lo prometo. Colocó los nodos lectores en las sienes de Cira. Las luces parpadearon en verde y luego pulsaron lentamente. Su cuerpo se tensó ligeramente y un zumbido sordo llenó el aire. Mason se sentó y se puso los auriculares. Preparándose para lo que viniera después, la pantalla se iluminó con un código y luego se volvió borrosa. De repente, su mente se vio arrastrada a un torrente de sonidos e imágenes. Al principio, todo estaba oscuro. Luego se iluminó con paredes metálicas brillantes, suelos fríos, máquinas extrañas. Cira estaba de pie en medio de un laboratorio, con las manos encadenadas y el cuerpo envuelto en vendajes médicos. Parecía sana, fuerte, orgullosa, incluso. Científicos con trajes blindados caminaban a su alrededor, pinchando, probando, escaneando. No le hablaban. Solo hablaban de ella. Sujeto 82, mujer, fase de prueba 5, inyectando compuesto estabilizador, activando NeuroSync. La imagen se sobresaltó cuando el dolor surgió a través de sus agujas, apuñalándole la columna vertebral. Mason hizo una mueca, sintiéndolo como un susurro en su propia espalda. Ciro gritó, pero nadie se inmutó. La observaron mientras su piel cambió de color. Un ronroneo. Sus extremidades se contrajeron, su corazón se aceleró. Una pantalla destelló con grandes letras rojas. Fallo. Riesgo inminente de sobrecarga. Pero no se detuvieron. Otra oleada de recuerdos irrumpió. Ser se acurrucó en una celda, temblando violentamente. Primavera. El nombre de su hija, Lena. Lena. Una y otra vez. Entonces, una noche, una fuerte explosión. Alarmas a todo volumen. Alguien, otro prisionero, la liberó. Corrió entre humo y fuego, sin llevar nada más que un cristal roto y un nombre, su hija. La transmisión terminó y Mason jadeó cuando el lector neuronal se apagó, con el corazón latiendo con fuerza, el sudor goteando por su frente. Miró a Sir, aún inconsciente, aún temblando.
Pero ahora comprendió que Lena tenía lágrimas en los ojos. ¿Lo viste? Mesa asintió. Le hicieron cosas horribles. Querían convertirla en un arma, dijo Lena con voz temblorosa. Pero era demasiado amable, demasiado blanda, así que la rompieron. Mason se recostó, frotándose las sienes. Ella no era solo parte de un proyecto, dijo lentamente. Ella era el proyecto. Abrió el contenedor y sacó algunas herramientas más. Si puedo aislar la señal neuronal, tal vez pueda bloquear los implantes, murmuró para sí mismo. Pero en el fondo sabía algo peor si Ser estaba hecha para sobrevivir a las armas biológicas. Entonces su cuerpo aún podría llevar una que podría activarse si su sistema fallaba. Y estaban sentados a centímetros de ella. Aún así, seguía trabajando. Cables, escáneres, escudos. Construyó un modificador de señales. Una pieza a la vez. Pasaron las horas y el zumbido de las máquinas llenó la sala subterránea. Sara se estremeció una vez, luego se calmó. El temblor disminuyó aún más. Lena descansaba a su lado, finalmente dormida. Agarrando el brazo de su madre, Mason los miró a ambos con el corazón apesadumbrado. Había visto la guerra destruir familias, pero nunca así. Ahora tenía una opción: irse o quedarse y protegerlos. Ya sabía la respuesta. Sobre ellos. La noche regresó fría y silenciosa. Pero el problema no estaba lejos porque ahora Mason no era el único que había accedido a los archivos de memoria. Los ejecutores sabían también lo presentía, y volvían con refuerzos. El búnker estaba en silencio. Sa dormía plácidamente por primera vez en días. Su cuerpo inmóvil, pero su respiración firme. Lena se había acurrucado junto a su madre envuelta en mantas, sus deditos aferrándose a la esperanza. Mason estaba sentado junto a la consola, con los ojos enrojecidos por las horas de insomnio, observando la pantalla parpadear suavemente. El modificador funcionaba, manteniendo el implante en silencio por ahora, pero sabía que no duraría para siempre. Algo había cambiado después del escáner neural. Las constantes vitales de Sira ya no colapsaban. Su cuerpo no sanaba, pero tampoco moría. Estaba en pausa, suspendido entre romperse y sobrevivir. Mason no pudo entender por qué hasta que vio un patrón en el monitor. Cada vez que Lena tocaba a su madre, las constantes vitales de Sira se estabilizaban. Cada vez que Lena lloraba contra ella, los implantes se atenuaban. Mason realizó un escáner silencioso mientras Lena dormía. Solo una lectura de sangre no invasiva. Lo que encontró lo impactó. Las células de Lena contenían algo único. Fragmentos de proteína que no se veían en el sistema de Sira. Fragmentos que combatían el virus dentro de Sura. Una resistencia no por medicamentos ni máquinas, sino por la sangre. La niña era la cura. Mason se recostó, susurrándose, no acaba de nacer. Ella fue hecha. Lena fue la razón por la que Sira escapó. La razón por la que sobrevivió fue que portaba algo especial en su inmunidad. Los agentes no se lo esperaban, quizá incluso algo que temían. Al amanecer, Mason preparó cuidadosamente una cámara de muestras. Necesitaría copiar los patrones genéticos, sintetizar un estabilizador y probarlo en Sara. Era arriesgado, pero era la única salida. Lena se despertó y lo observó en silencio. Luego preguntó, ¿encontraste algo? Mason asintió lentamente. Creo que tu cuerpo está protegiendo a tu madre. Parecía confundida. Pero solo soy una niña. No eres cualquier cosa. Mason dijo, podría ser su única oportunidad. Con su permiso, tomó una pequeña muestra de sangre. Lena ni siquiera se inmutó. Valiente para su edad. Mason se puso a mezclar muestras y a pasar código por la vieja impresora médica. La máquina zumbaba, chisporroteaba y luego comenzó a formar un vial transparente de biosuero. Lo levantó. A la luz, brilló suavemente, no rojo como el peligro, sino cálido como la esperanza. Ahora venía la parte difícil.
probarlo en el cuerpo debilitado de Sara. Le revisó las constantes vitales de nuevo y le inyectó una pequeña gota en el brazo. Pasaron segundos, luego minutos. Sara se movió levemente, respirando suavemente. Los implantes no destellaron. Rojos esta vez, en cambio, se atenuaron aún más. Su ritmo cardíaco, antes errático, se aceleró. Lena jadeó, «Está mejorando». Mason susurró, «Sí, lo está». Pero justo cuando se giraba para comprobar los resultados, sonó una sirena en los sensores externos. Los agentes habían regresado. Mason revisó la señal 3 veces, no 2. Maldijo en voz baja. Volvieron a subir. El rostro de Lena palideció. ¿Se la volverán a llevar? No si los detengo, dijo Mason, tomando sus herramientas y armas. Selló la escotilla del refugio y encerró a Lena y Sara dentro. «Quédate aquí abajo, pase lo que pase», dijo. Lena intentó discutir, pero él negó con la cabeza. «Tu madre se está curando ahora gracias a ti», dijo en voz baja. «No dejes que deshagan eso». Mason regresó al piso superior, reactivando su red de defensa. En Old Earth aún quedaba algo de fuego. Modificó los cables del generador, redirigió las trampas de choque y colocó minas sensoras en los puntos de entrada en el momento en que entraban. Estarían caminando hacia una tormenta y así, la puerta principal de metal se abrió de nuevo. Entraron 3 agentes, uno más alto que los demás. Este hablaba con una voz distinta, más tranquila, más fría, humana, decía. «Entregar el sujeto y la descendencia». Mason levantó su pistola de pulsos y se quedó frente al banco de trabajo en ruinas. «No los tocarás», él dijo. «Ella no es un arma». «Y la niña, ella es la cura». El líder inclinó la cabeza. «Llegas demasiado tarde. Su cuerpo ya se está rompiendo». «Ya no», gruñó Mason. «Ella se está recuperando y no dejaré que lo detengas». Los agentes entraron en acción, haciendo crujir el suelo con sus botas. Mason activó la primera trampa de arcos eléctricos disparados a través del aire. Un ejecutor cayó, retorciéndose. Los demás se movieron más rápido, disparando pulsos aturdidores. Mason rodó detrás de una mesa y devolvió el fuego. Un rayo golpeó el hombro del alto líder, pero apenas lo detuvo. «La resistencia es inútil», repitió la voz. «Qué gracioso», murmuró Mason. Eso ya lo había oído antes. La batalla se prolongó durante minutos. Chispas y humo llenando el taller. Mason estaba en inferioridad numérica, pero consiguió ganar suficiente tiempo. Tiempo suficiente para que el suero actúe. Tiempo suficiente para que Sire se despierte. Y allá abajo, en el refugio, sus ojos se abrieron lentamente. El temblor había cesado. Su mente se estaba aclarando. Y lo primero que vio fue a su hija sonriendo entre lágrimas. «Mamá», susurró Lena. «¿Estás bien ahora?» Sara se sentó, débil pero viva, y en el fondo sabía que era hora de contraatacar. El taller estaba lleno de humo y chispas. Mason se apoyó contra una pared sangrando por un corte en su brazo. Respirando con dificultad, sus trampas habían derribado a un ejecutor, pero los otros 2 todavía estaban en pie. Se movían con fría precisión, escaneando cada rincón. Las armas brillaban con una suave luz azul. Mason apretó los dientes, agarrando su blaster con manos temblorosas. No le quedaba nada más que dar excepto tiempo. Es hora de que Sara se despierte. Es hora de que Lena sobreviva. Abajo en el refugio, Sara se incorporó lentamente, mientras sus ojos se adaptaban a la tenue luz. Sus músculos se sentían débiles, pero su cuerpo estaba tranquilo. Por primera vez en días, no temblaba. Miró a Lena, quien sonrió y le apretó la mano con fuerza. «Estás despierta, mamá». La niña susurró, «Él nos ayudó». La mente de Sara todavía estaba nublada, pero recordaba el dolor. Máquinas de fuego y Mason, el humano que no la rechazó, el que protegió a su hijo. De repente,
Oyó ruidos por encima de choques. Gritos apagados, pulsos de energía. Ella se puso de pie lentamente, tambaleándose pero decidida. Nos encontraron, dijo suavemente. Lena la ayudó a caminar hacia la escotilla, pero Sire negó con la cabeza. Quédate aquí, dijo con firmeza. No dejaré que te vuelvan a llevar con dedos temblorosos. Presionó la palma de la mano contra la escotilla. La puerta se abrió con un silbido. Subió la escalera, cada paso era una lucha, su mente gritaba para descansar, pero su corazón empujaba hacia adelante cuando llegó a la cima. Mason estaba de rodillas, apuntando al ejecutor principal, su blaster chispeaba, casi muerto. Sara salió de las sombras, su voz tranquila pero fuerte. Déjalo solo. Ambos ejecutores se giraron sorprendidos. Los ojos de Mason se abrieron de par en par. Sira. Ella asintió lentamente y se puso de pie. Sus brazos estaban desnudos, las cicatrices de sus implantes brillaban débilmente, pero ya no palpitaban de dolor. El suero estaba funcionando. El líder ejecutor dio un paso adelante y la examinó rápidamente. Sujeto Sara, tiene usted orden del 9 al 17, dijo. Debes regresar a la base. No, dijo ella simplemente. Ya no quiero ser tu súbdito. Tu condición es inestable, advirtió. Corres el riesgo de que ya no sea tu experimento. Ella interrumpió. Su voz se hizo más fuerte. Más fuerte. Me convertiste en algo que no elegí ser. Pero ahora mi hija me salvó. Y no me aceptarás de nuevo. El segundo ejecutor levantó su arma, pero Mason disparó una ráfaga, tirándola a un lado. Sire se movió más rápido de lo que creía posible. Ella saltó hacia adelante, aterrizando entre Mason y los ejecutores. Sus implantes se iluminaron, pero no con dolor. Brillaban como el oro, suaves y firmes, estabilizados por la cura de Lena. Su cuerpo reaccionó, no con enfermedad, sino con poder. El ejecutor principal la escaneó nuevamente, ahora vacilante. Imposible, murmuró. El sujeto está estabilizado. Los ojos de Sira ardían de furia. Así es. Me torturaste, me destrozaste y lo llamaste progreso. Pero sobreviví y ahora lo recuerdo todo. Ella levantó las manos. Pequeños arcos de energía brotaron de las yemas de sus dedos. Los implantes habían cambiado su cuerpo, pero ahora la obedecían. Con un grito de rabia y dolor, Su golpeó el suelo, enviando una ola de fuerza a través de la habitación. Los dos ejecutores fueron arrojados hacia atrás y se estrellaron contra las paredes. Saltaron chispas, estallaron tuberías y se hicieron añicos las luces. Mason se agachó detrás de una mesa, protegiéndose de los escombros. Cuando el polvo se disipó, los ejecutores yacían inmóviles, con la armadura agrietada y humeando. Sra estaba de pie en el centro de la habitación, jadeando y con las piernas temblando. Mason corrió a su lado y la atrapó cuando casi se caía. No sabía que se pudiera hacer eso, susurró. Yo tampoco, dijo con una sonrisa cansada. Pero tuve que hacerlo. Lena apareció en la escotilla con los ojos muy abiertos. Mamá, gritó, corriendo hacia adelante. Sura cayó de rodillas. Abriendo los brazos, se abrazaron fuertemente, abrazándose como si nunca más se soltaran. Mason dio un paso atrás, dándoles espacio. La guerra no había terminado, pero esta batalla la habían ganado. Está todo junto de repente. El escáner de Mason emitió un pitido. Llegó un mensaje. Débil, roto pero claro. Transmisión detectada. Uso no autorizado de tecnología restringida. Refuerzos entrantes. Sara lo miró con ojos tranquilos pero concentrados. Seguirán viniendo, dijo. Entonces seguiremos luchando, respondió Mason. Pero la próxima vez no correremos. Metió la mano en su cajón y sacó un viejo mapa. Hay una antigua torre de camps al norte de aquí. Dijo que podemos enviar una señal a otros sobrevivientes. Quizás haya más personas como tú o como Lena.
Sir se puso de pie sosteniendo la mano de su hija. Entonces vamos. Ella dijo juntos. El sol empezó a salir sobre el taller destrozado. Un nuevo día había comenzado y la parte final de su viaje estaba a punto de comenzar. No solo para sobrevivir sino para ascender. El sol apareció entre las nubes grises, brillando sobre la tierra quebrada. Mason se encontraba en lo alto de la vieja torre de comunicaciones, con el viento tirando de su abrigo. A su lado, Sara sostenía la mano de su hija, con la mirada tranquila pero atenta. Habían dejado atrás el taller en ruinas, viajando por caminos secundarios y túneles abandonados. Ahora se encontraban al borde de un nuevo capítulo, muy por encima de las cenizas del pasado. La torre era vieja, cubierta de óxido y enredaderas, pero su amplificador de señal aún funcionaba. Mason había pasado horas recableándolo, alimentado por viejos paneles solares y una tenaz esperanza. Conectó el último cable y se giró hacia Sira. «Está listo», dijo. «Podemos transmitir ahora». Sira asintió, colocando su mano sobre él. Transmisor. Sus implantes zumbaban suavemente. Ya no siente dolor, ya no la rompen. Con un pulso suave, activó la señal. Un mensaje breve, claro y poderoso que recorre el páramo. «Ella es Sura», dijo con voz firme. «No somos experimentos, ni armas, ni propiedad. Somos supervivientes. Si estás ahí fuera, ven a buscarnos». El viento llevó el mensaje mucho más allá de las colinas rotas. Por un momento, siguió el silencio. Entonces la pantalla de la torre parpadeó. Señal recibida. 2 supervivientes respondieron ETA. Durante 3 días Mason sonrió, sin apenas poder creerlo. Ya no estaban solos. Sara bajó de la torre. Su hija la siguió de cerca y Lena miró hacia el cielo con los ojos muy abiertos. ¿Son como nosotros?, ella preguntó. Tal vez. Sira respondió suavemente. Quizás también tengan miedo. Quizás solo necesiten que alguien les diga que está bien volver a tener esperanza. En el campamento, Mason había construido un búnker en ruinas. Ahora, algo más. Se habían erigido paredes nuevas, paneles solares, luces encendidas. El viejo banco médico fue reemplazado por una cama suave. Los colectores de agua de lluvia llenaban tanques limpios, y los suministros recuperados se apilaban ordenadamente en los estantes. Sira había usado sus implantes para ayudar a reparar máquinas. Su control ahora era fluido y sereno. Lena había empezado a plantar semillas en cajas viejas, tomates, hierbas e incluso flores. Un jardín pequeño y valiente, creciendo en medio de las ruinas esa noche mientras las estrellas iluminaban el cielo oscuro. Se sentaron alrededor de una fogata hecha con chatarra y madera vieja. Lena se acurrucó en los brazos de su madre, tarareando una canción que solía escuchar antes de que todo saliera mal. Mason le entregó a Sire una taza humeante de caldo. Ella la tomó, sus manos rozándose brevemente. «Nos diste más que un refugio», dijo. «Nos devolviste la vida». Mason negó con la cabeza. «No», dijo, en voz baja. Se salvaron el uno al otro. Simplemente no me fui. Sira miró hacia el horizonte oscuro, con voz pensativa. «Solía pensar que estaba rota», dijo, «que me lo habían quitado todo. Pero ahora me siento completo de nuevo. No porque el dolor haya desaparecido, sino porque Lena está a salvo y porque conocí a alguien que no me veía como una amenaza». Mason miró fijamente el fuego, perdido en sus pensamientos. «Pasé años arreglando cosas, máquinas, motores, herramientas», dijo, «pero nunca arreglé nada que verdaderamente importara hasta ahora». A la mañana siguiente ocurrió algo extraño. Mientras Lena regaba sus plantas, un suave pitido resonó en el receptor de señal. Mason corrió a la torre y leyó el mensaje. «Entrante. Buque aterrizando hostilmente en la zona 9. Sa se unió a él, con tensión en su rostro. «¿Confías en ellos?», Mason preguntó. Ella hizo una pausa y luego asintió.
Tenemos que hacerlo si queremos reconstruir. Tenemos que creer en alguien. 3 días después, el barco atracó cerca de la cresta. Sus motores silenciosos. 2 figuras se acercaron a una mujer alienígena alta con los brazos heridos y a un adolescente al que le faltaba una pierna. Sira corrió hacia ellos sin miedo y les ofreció la mano. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Escuché tu voz, susurró. Pensé que lo había imaginado. No lo hiciste, respondió Sara. Estás a salvo ahora. Mason ayudó al niño a caminar, ofreciéndole una muleta que él mismo construyó. Regresaron al campamento. Ya no somos extraños, sino algo más. Un nuevo comienzo, no una ciudad, no una colonia, sino un hogar, un lugar donde las personas rotas pudieran sanar juntas mientras las estrellas regresaban esa noche. Sire observó a Lena dormir en paz. Ella se apoyó en el hombro de Mason, cansada pero contenta. ¿Crees que vendrán más? Ella preguntó. Eso espero. Mason respondió. Y si no lo hacen, iremos a ellos. Wok sonrió. Una vez no tenía nada, ahora tenía una hija, una amiga, un lugar al que pertenecer. Y en sus brazos estaba la cura que el mundo nunca esperó. Un niño, nacido no en un laboratorio, sino en el amor. Miró las estrellas una última vez antes de susurrar. Ya no solo estamos sobreviviendo. Estamos viviendo.